Bienvenidos animadores. En el encuentro anterior abordamos toda una apuesta pedagógica para ser una comunidad de aprendizaje y acordamos cuáles son las relaciones que queremos construir y de qué manera queremos aprender y enseñar. Hoy hablaremos de dos temas que nos permitirán aproximarnos a la misión transformadora de la Iglesia y a los puntos de partida y de llegada de todo proceso evangelizador, la dignidad humana y el bien común. Vamos a cuestionarnos sobre qué caracteriza la acción de la Iglesia y vamos a discernir de qué manera nuestra acción pastoral responde a las necesidades de cambio de las comunidades que acompañamos. En este sentido, vamos a evaluar cuáles son los retos que tenemos como animadores de la dimensión social de la evangelización desde nuestra espiritualidad y desde las relaciones que construimos con nuestro entorno. Como animadores de la dimensión social de la evangelización, debemos tener clara cuál es la diferencia entre evangelización y pastoral. Para lo que es necesario aclarar que la evangelización es un proceso mediante el cual anunciamos el Evangelio, es decir, la buena noticia de Jesús, y lo hacemos mediante la predicación y el testimonio. Cuando hablamos de pastoral, comprendemos que son las acciones que fomentan la creación de condiciones evangelizadoras, las que se destinan a un anuncio explícito y las que favorecen la profundización en el estilo de vida cristiana. Para todos los que animamos la dimensión social de la evangelización, es claro que el primer principio que rige la pastoral social de la Iglesia es la promoción de la dignidad humana. Esta nos permite reconocer en toda persona la humanidad que la habita y la presencia de Dios que la ha hecho a su imagen y semejanza. Para promover la dignidad se requiere de una paz y una seguridad de las cuales las familias y cada uno de los individuos puedan disfrutar en el ejercicio de sus derechos y al mismo tiempo en la mayor abundancia de los bienes espirituales y materiales que sean posibles a través de la colaboración activa de todos los ciudadanos. A estas condiciones le denominamos bien común. En toda la doctrina social de la Iglesia, la persona humana ocupa siempre el centro y considera que nada debe quitarle la dignidad, ni el dinero, ni los bienes materiales, ni otras personas. Y esto se basa en la idea de que la persona es creada a imagen y semejanza de Dios. ¿Podemos arrebatar la dignidad a Dios? Entonces, ¿por qué sí a las personas? La persona humana, que tiene derechos y deberes, está en el centro de la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia no se cansará nunca de insistir sobre la dignidad de la persona humana, contra todas las esclavitudes, explotaciones y manipulaciones perpetradas en perjuicio de los hombres, no solo en el campo político y económico, sino también en el cultural, ideológico y médico. En 1891, León XIII escribía en su encíclica Rerum Novarum lo siguiente: en la protección de los derechos se habrá de mirar principalmente por los débiles y pobres. San Juan XXIII nos recuerda en el documento Pacem in Terris: una convivencia bien organizada exige que se reconozcan y respeten los derechos mutuos. Y Gaudium et Spes, un texto del Concilio Vaticano II, dice así: es el hombre, todo entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad, quien centrará las explicaciones, porque el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la propia sociedad están mutuamente condicionados. Como vemos, la Iglesia se preocupa en sus enseñanzas de remarcar que si no se cuida el desarrollo de las personas, las sociedades no crecerán adecuadamente. Si las personas no aprenden ni se educan, tendremos una sociedad inculta. Si no se fomenta el amor, la sociedad será egoísta y sorda a la injusticia social. Los católicos tenemos que participar en nuestra sociedad para conseguir que todo el mundo se desarrolle por igual y en todos los ámbitos, no solo en el económico. Pablo VI dice sobre la Iglesia: propone lo que ella posee como propio, una visión global del hombre y de la humanidad. ¿Y cómo puede una persona obtener su propia dignidad? Pues, tal y como nos recuerda San Juan Pablo II en su encíclica Laborem Exercens, a través del trabajo, por ejemplo. Negar el trabajo al ser humano es no permitirle que goce de los frutos conseguidos con su esfuerzo.
Juan Pablo II mira el trabajo al ser humano y su dignidad a raíz de los textos del Génesis, donde Dios le encomienda la tarea de trabajar. Y en su encíclica Centesimus Annus, cuando habla sobre los católicos que se esfuerzan por poner en práctica la doctrina social de la Iglesia, dice que es un gran movimiento para la defensa de la persona y para la tutela de su dignidad. Pero para entender la dignidad humana, hay que considerar que la persona tiene tanto derechos como deberes. Clemente de Alejandría, un padre de la Iglesia del siglo II, lo expresaba con claridad. Nadie tiene derecho a lujos y deleites extraordinarios mientras haya en el mundo seres humanos que viven en la miseria, privados de lo necesario. Y San Juan Crisóstomo escribía unos siglos después: «Tuve hambre y no me disteis de comer». ¿Qué corazón no se conmoviera con esa palabra, aunque fuera de piedra? Tu Señor anda por ahí muerto de hambre y tú dándole a la gula. Pero la Iglesia Católica pone el acento en algunos derechos más que en otros, porque considera que afectan más directamente a la dignidad humana. Derecho a la vida, que es un don de Dios. Derecho a la libertad religiosa y a practicar la fe. Derecho a la participación en la vida social. Derecho a la participación económica. Derecho a los pueblos a salir de la miseria. Nosotros, los católicos, no podemos centrarnos en la defensa de un único derecho. Tenemos que ser coherentes, es decir, si el compromiso cristiano me lleva a defender la vida, no debo dejar de lado el derecho al trabajo o a la vivienda, y viceversa. De igual manera, si pongo todo mi empeño en combatir la miseria de los pueblos lejanos, pero no considero importante la vida de mis vecinos y conciudadanos, tampoco estoy actuando como la Iglesia propone. Los católicos tenemos que defender a la persona en todo lo que eso significa, y a todas las personas por igual, incluidas las que no nos caen tan bien. Vamos a profundizar en el concepto del bien común para que podamos diferenciar entre política y justicia evangélica según las enseñanzas de la Iglesia Católica. Los seres humanos tenemos la necesidad de convivir con otras personas, y de esa necesidad pueden surgir tanto aspectos positivos como negativos. Es positivo que nos agrupemos con otros para defendernos mutuamente de las injusticias, pero negativo que lo hagamos para imponer nuestras ideas o para someter a otros a nuestra voluntad o a la de nuestro grupo. Decía San Juan Crisóstomo, un santo que vivió a finales del año 300. No dar a los pobres de los bienes propios es robarles y atentar contra su vida. Recordad bien que no retenemos lo nuestro, sino lo de ellos. ¿Y qué dice la Iglesia que es el bien común? Si leemos el texto Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, en el número 26 dice así: es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Si lo ponemos en palabras sencillas, podríamos decir que el bien común es aquello que necesitamos para alcanzar la perfección personal, todos en conjunto. Pero atención, la perfección al estilo de Jesús, no del mundo. A lo largo del tiempo, los diferentes papas, comenzando con su santidad León XIII, han sugerido que los gobiernos tienen que tener siempre presente el bien común de sus conciudadanos. Y, si hay que favorecer a alguien un poquito más, que sea a quienes peor lo pasan, a los más débiles. San Juan XXIII incluso dice que el bien común tendría que utilizarse para establecer el salario de los trabajadores de una empresa. Pero atención, es peligroso que cada grupo de la sociedad busque su propio bien común o haga una definición a medida. Por ejemplo, cuando un partido político, no importa cuál, nos quiere vender una idea injusta y la disfraza de bien común, los católicos tenemos la obligación de acudir al Evangelio y a las enseñanzas de la doctrina social para decidir en conciencia. Los católicos no deben dejarse engañar por palabras dulces. Lo que es injusto a la luz de Jesús no puede ser justo para nosotros. Desde que León XIII escribiera en 1891 su encíclica Rerum Novarum, todos los papas que han venido después la han tenido como referencia para actualizar la enseñanza social de la Iglesia. Pío XI, Pío XII, San Juan XXIII, Pablo VI, San Juan Pablo II,
Benedicto XVI. Cada santo padre ha demostrado una sensibilidad u otra, pero en lo social, todos han coincidido en lo mismo. La Iglesia no puede ignorar la injusticia social, sea del tipo que sea, y los católicos tienen la obligación moral de enfrentarse a ella al modo de Jesús. Para terminar, recordarte que la búsqueda del bien común no es una ideología política, ni comunismo, ni liberalismo, ni capitalismo, ni ningún otro ismo. Es justicia evangélica, que es un término que debemos grabar a fuego en nuestro corazón y defenderlo día a día desde nuestra propia vida. Bueno, en este momento vamos a tratar la relación que existe entre la dignidad de la persona humana y el bien común. Ustedes vieron dos videos en los que explicaron los dos conceptos por separado. Ahora vamos a tratar de entenderlo, pero si lo decimos, si entendimos pues, la explicación de cada concepto, pues vamos a entender fácilmente la relación, casi que la vamos a concluir. Todo parte pues obviamente de la dignidad de la persona humana, y en la concepción cristiana decimos que esa dignidad se basa en que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, y esa dignidad hace que el hombre en sí, el hombre y la mujer en sí tengan una especialidad, porque Dios los hizo de manera especial, obviamente, por eso es imagen y semejanza de Dios. Entonces eso lleva a que el hombre viva libre, busque su propia realización, su propia perfección, su desarrollo, su crecimiento, pero eso no se contrapone y obviamente podríamos decir no solamente contraposición, sino que es necesidad de que ese mismo deseo de su propio desarrollo, de su propio crecimiento, es el compromiso con el desarrollo y el crecimiento de los demás. De la persona debe llevar al crecimiento de la sociedad. Entonces ahí es donde se dice el bien común, porque si mi propio desarrollo pide que los demás progresen, pues ya no realmente, porque estaré pensando en mi propia dignidad, en mi propio desarrollo, pero estoy afectando a los otros. Entonces, en el fundamento hay un elemento muy claro en torno a la dignidad de la persona humana que también está unido con el bien común, que son los derechos y deberes. Mis derechos y están unidos pensando en mi perfección, en mi realización y en mi progreso, están unidos al desarrollo, al progreso y a la realización de los otros. Ahí están los deberes. Entonces, podríamos pensar en sana convivencia, uno de los puntos en conexión, la sana convivencia, porque yo quiero lo mejor para mí, pero lo debo querer para los demás. También los términos de justicia, lo que yo busco para mí, pues también lo debo buscar para los demás. Entonces serían como esos dos puntos, la solidaridad. Yo necesito siempre el apoyo en ciertas circunstancias y eso lo necesitan también los demás. Entonces es más o menos la relación que existe entre la dignidad de la persona humana. Espero pues que así de manera corta pues lo hayan entendido. Ese bien común pues obviamente es buscando las condiciones para lograr la propia perfección, pero también para lograr la perfección de la sociedad. Entonces no somos islas, no somos personas aisladas, sino que nuestro desarrollo se realiza en torno a la sociedad. Eso lo podemos aplicar en ambientes familiares, en ambientes eclesiales, podemos aplicarlo también en la situación de explotación, de esclavitud, de desnivel social. Entonces, mi dignidad es la misma dignidad que tiene ese hermano mío que está en alguna dificultad. Entonces me debe llevar a un compromiso
pensando precisamente en el bien común. Entonces es más o menos una pequeña exposición acerca de la relación entre la dignidad de la persona humana y el bien común. Saludos. Respecto al bien común, podemos identificar, por ejemplo, que actualmente la distribución injusta del dinero ha permitido la acumulación de mucha riqueza en manos de unos pocos y ha generado bastante pobreza, provocando malestar en la mayoría de las sociedades del mundo. Aún así, parece que este modelo se sostiene por la inmensa codicia del hombre. Les invito a participar en el siguiente juego para que saquemos algunas conclusiones. Terminado el juego, tenemos una mejor idea de cómo nuestro comportamiento individualista y mentalidad ambiciosa contribuyen a mantener la violencia. En este caso, a tener más dinero y poder. Pero, ¿qué pasaría si los países transformaran la manera de relacionarse? Para llegar a promover la dignidad humana y el bien común, debemos conocer que el cambio empieza desde dentro, desde lo pequeño y se va extendiendo a los niveles relacionales más amplios, hasta llegar a los sistemas y estructuras que construimos como colectivos para vivir en sociedad. El escenario privilegiado de la transformación es la persona humana y las relaciones que entabla, con Dios, consigo mismo, con los otros y las otras, con el entorno humano y no humano que lo rodea. Los procesos pastorales enfocados en la transformación implican preguntarse por esos diversos niveles de relación, pensar en cómo hemos construido esas relaciones y cómo soñamos que sean. Cuando se hace referencia a los niveles de la transformación, se quiere señalar los escenarios que van desde las relaciones micro hasta las macro. Nivel personal. En este nivel se establecen las relaciones personales consigo mismo, teniendo en cuenta las diversas dimensiones: biopsicosocial, espiritual, emocional, afectiva e intelectual. Nivel relacional comunitario. En este nivel se hace referencia a las relaciones con los otros y con el entorno social más inmediato que influye sobre la persona. Relaciones en la familia, grupos de socialización, la parroquia, la comunidad, etc., en los territorios y contextos vitales y locales. Nivel estructural. Se refiere a las relaciones construidas a nivel macrosocial y que conforman sistemas que afectan a la sociedad en su conjunto. Pueden ser estructuras relacionadas con las dimensiones política, económica, cultural, ambiental, religiosa o social. También hace referencia a aquellos espacios donde se toman decisiones que repercuten sobre las condiciones y relaciones históricas. Nivel organizacional. En este nivel se hace referencia a las relaciones de interacción social de instituciones y grupos organizados formalmente para la representación y búsqueda de intereses colectivos a nivel local y regional. Relaciones entre organizaciones comunitarias de base, organizaciones de la sociedad civil y entidades gubernamentales y estatales del orden local, etc. En el mundo existen muchas organizaciones, entidades, instituciones e iniciativas que trabajan por la construcción de un mundo más humano y justo. Sin embargo, la acción que realizamos desde la pastoral social y en general desde la Iglesia está marcada por la buena nueva de Jesús, que le imprime una identidad a nuestro ser y hacer y nos diferencia de muchas otras iniciativas. En este tema vamos a preguntarnos por esa espiritualidad que caracteriza al animador de pastoral y cómo el encuentro con Cristo nos lleva a relacionarnos con las realidades de los que sufren y que requieren de nuestro servicio, de la construcción del reino, asumiendo aquello que nos caracteriza como cristianos y cristianas y descubriendo en nuestra historia la promesa salvífica de Dios. Sois levadura, sois grão.
Para el próximo encuentro les invitamos a realizar la lectura del relato Cómo un puñado de mujeres detuvo una guerra y responder las preguntas orientadoras. Esta información la encuentran en el módulo 1 de las páginas 14 a la 17.